¿Saben cuáles son las hernias más comunes de nuestros animales de compañía? Todas las hernias tienen una manifestación característica. Son una salida de un órgano o parte de un órgano hacia otra estructura. Casi siempre es fuera de la piel. Esa salida conlleva a que tengamos un origen, que es una pérdida de continuidad de la pared o incluso del diafragma, porque hay hernias diafragmáticas que pueden llegar a ser muy traumáticas e incluso vitales para nuestros animales de compañía. Estas hernias, como decía, pueden ser de origen natural o pueden ser traumáticas. En cachorros es muy común encontrar que tienen una bolita en la barriga. Esta es muy común de verla. Es la hernia umbilical. Es una pérdida de la continuidad de su pared abdominal, lo que hace que se salga un aumento, que es un poquito de grasa, y va saliéndose estructuras dependiendo del tamaño del anillo herniario. Ese anillo herniario hay que evitar que sea muy grande. ¿Para qué? Para que no se salgan estructuras que puedan ser comprometidas al obstruirse, por ejemplo, intestino, y tengan y conlleven a una obstrucción intestinal por un cierre de la hernia umbilical. Ahora vamos a hablar de otra hernia muy común, la hernia inguinal. Se produce porque hay una unión de 3 músculos en esa zona donde a veces deja pasar un poquito una estructura grasa y cada vez se va abriendo. Esto es importante en los perros que a veces ladran mucho. Cuando tienen ese hábito de ladrar y ladrar y ladrar, van a hacer una fuerza abdominal en donde cada vez va a ser más fácil encontrar una hernia de este tipo. Otra hernia es la hernia perineal. Es muy fácil de determinar porque está al lado del ano. A los lados, en uno o en los dos, se nota una protuberancia. Es una protuberancia que tú lo tocas y se mete dentro del canal pélvico esa estructura. La sueltas y sale otra vez. Es la confirmación más fácil de una hernia perineal. Lo que pasa es que puede ser en las dos zonas, en los dos lados del ano, y puede ser muy difícil de corregir. Este es mucho más común en los perros que ladran bastante o tienen problemas digestivos. Ojo, que al primer indicio de tener un tipo de esta hernia, visita a tu veterinario porque puede ser que tenga una complicación a futuro más grande. La hernia escrotal no es tan común y normalmente es traumática. Se corrige muy fácil haciendo una cirugía, retirando el escroto, retirando el testículo y evitamos que continúe esa hernia. Ahora, otra hernia que nos llega de origen casi siempre traumática es la hernia diafragmática. Normalmente el diafragma es una estructura que protege el pulmón, la área pulmonar de la cavidad abdominal. Pero en ocasiones hay algunos pacientes que nacen con estas hernias o lo más común en los traumas, esa malla del diafragma se pierde y esa estructura abdominal entra a la cavidad torácica. Ahora imagínate donde entre un pedazo de hígado, un pedazo de vaso, un aumento, pedazos de intestino dentro del tórax. ¿Cómo respira nuestro animal de compañía? Es importantísimo después de un trauma automovilístico o incluso unas caídas de pisos altos, diagnosticar, porque es posible que tenga una hernia diafragmática. La dificultad para respirar es el primer signo y es la primera alerta que siempre sospechamos que tiene un problema de hernia diafragmática e inmediatamente vete para donde tu veterinario porque requiere de cirugía de urgencia. ¿Cómo corregimos nuestras hernias? Muy simple, estas estructuras que se salen y quedan en íntimo contacto con la piel, nosotros hacemos unas cirugías y hacemos una apertura de la piel. Buscamos cuáles son las estructuras que están fuera de su cavidad de origen normal. Nosotros incidimos sobre la piel, hacemos un abordaje, regresamos esa grasa si es posible y hacemos un cierre de la pared con sutura no absorbible para evitar que se vuelva a aparecer el mismo problema. A veces, después de cirugías, nos quedan esas hernias y es debilitamiento de la sutura, donde se rompe la sutura, o puede ser que tenga una fuerza mayor el paciente o el perro o el gato al tener ladridos o dificultad para hacer popó, en donde hace una fuerza mucho mayor y eso hace que se rompan estas estructuras que estamos nosotros suturando. En las hernias perineales hacemos lo mismo.
hacemos una apertura, regresamos todo el material herniario con suturas, vamos a cerrar ese espacio. Es importantísimo diagnosticar por qué aparece la hernia, porque debemos evitar, como les decía, los ladridos o el tenesmo para que esas hernias no se compliquen, porque posiblemente al hacer nosotros la cirugía pueden volver a tener reincidencia. Las hernias perineales son muy difíciles de corregir si nuestro perro o gato tiene costumbres o problemas digestivos. Yo siempre recomiendo hacer un tratamiento previo para el diagnóstico completo del problema digestivo, el problema de comportamiento, de un exceso de ladridos, cuando suena el timbre y ladra, 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 cuando llega una persona, va a ser muy difícil de que este anillo herniario se cierre. Por lo tanto, vamos a controlar el origen, vamos a hacer la cirugía y vamos a tener éxito con este tipo de tratamiento. En las hernias diafragmáticas es muy probable que tengamos que hacer cirugía porque a veces encontramos algunos perros y gatos que han nacido con esas hernias y no tienen ningún problema. Nuestra decisión final es, ¿hacemos o no cirugía si han vivido por años así? Hay algunos perros y gatos que tenemos que entrar a cirugía. ¿Por qué? Porque encontramos estructuras dentro de la cavidad torácica que no deberían estar. Ojo, posiblemente al tener algún movimiento se comprima ese anillo herniario y tengamos una necrosis del órgano que está dentro de la cavidad torácica. O al revés, que tengamos nosotros una fibrosis tan grande que va a ser muy difícil de regresar. A veces es más fácil dejarlo así. Las hernias casi siempre son quirúrgicas. Por eso, después de un trauma, vamos a consultarnos con nuestro médico de cabecera para saber si tiene esa estructura que salió de su cuerpo, es una hernia. Lógicamente, estas hernias, como les decía, pueden ser de origen natural, pueden nacer con un debilitamiento de la pared, pero la mayoría tienen un origen traumático. Evitemos los traumas, saquémoslos con correa y evitemos el ladrido excesivo